De siervos a hijos. Psalm 5. De siervos a hijos. Colosenses 2, 6. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Nadie puede entender esta declaración excepto los que están listos a entrar en el estado de ser hijos de Dios. Para aquellos que están en un nivel más bajo en su crecimiento cristiano, la frase, andar en él, será demasiado difícil para su entendimiento. Porque los libros de Efesios y Colosenses son los libros acerca de los hijos de Dios en el Nuevo Testamento y difíciles de entender por los adolescentes espirituales. Un estudio cuidadoso de la palabra de Dios revela que hay alimento allí para bebés en Cristo, para niños de la etapa adolescente, y luego para los hijos, o los que están listos para entrar en el estado de ser hijos. Los Evangelios y el libro de los Hechos son libros a los cuales el Espíritu usualmente nos guía cuando somos bebés. Allí encontramos tales declaraciones sencillas como Juan 3:16 de la mañana y Hechos 4:31 de la tarde, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa, que son fáciles de entender. Luego para los niños que están entrando en la etapa adolescente tenemos 1 Corintios, con sus experiencias gloriosas de los dones del Espíritu. Es un hecho trágico que a la iglesia y hoy piensa que la experiencia del bautismo del Espíritu y los dones del Espíritu son lo último en la revelación y experiencia cristiana. La verdad es como aclaró el apóstol Pablo en su epístola de los Corintios, que la experiencia de estas cosas es aún una etapa infantil en nuestro crecimiento cristiano, porque en el primer capítulo de su epístola él les dijo a los Corintios, gracias doy a mi Dios. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, de tal manera que nada os falta en ningún don, vs. 4, 5.7. Sin embargo, en el capítulo 3 dijo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Piénselo, aquí había cristiano a los cual no le faltó ningún don del Espíritu, enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, tuvieron lenguas, profecía, don de sanidad y milagros operando en medio de ellos. Sin embargo, Pablo por el Espíritu dijo que eran aún niños carnales a los cuales no pudo enseñar las verdades más profundas del Espíritu. Él, dijo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no pudo hablar sabiduría a los corintios, porque todavía eran carnales y andaban como hombres. Luego en 1 Cor 3.3, él reveló que eran aún carnales porque había entre ellos contiendas y disensiones. Cualquiera, que puede ver con el ojo discernidor del Espíritu el cuadro completo de la iglesia hoy, sin duda puede observar que este es más o menos el punto al cual la iglesia ha sido traída en su crecimiento y entendimiento en Cristo. Durante 60 años el Espíritu ha sido derramado a través de la tierra en el gran avivamiento pentecostal. Ahora dentro de los últimos 10 años, ha alcanzado cada denominación y sus ministros han recibido el bautismo del Espíritu, y ellos también están hablando en lenguas, profetizando, operando en dones de sanidad, milagros, palabra de ciencia y sabiduría. Verdaderamente se puede decir de ellos también que, nada les falta en ningún don, y, en todas las cosas son enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Pero también tiene que decirse de ellos todos los pentecostales y las otras denominaciones por igual que Dios no les puede hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún son carnales y andan como hombres. La grande señal de su carnalidad y puerilidad es lo mismo hoy como fue en la iglesia de Corintio. Es el hecho de que están todavía divididos, aún hay contienda y disensiones entre ellos. Mientras antes oímos de bautistas y metodistas, episcopales y pentecostales, el único cambio es que ahora oímos de bautistas llenos del Espíritu y metodistas episcopales llenos del Espíritu y pentecostales llenos del Espíritu. Están siempre divididos en sus mismos campamentos antiguos y aún los pentecostales están divididos en sus grupos sectarios, y uno dice, soy de las asambleas de Dios, y el otro dice, soy de la iglesia de Dios, y otro, soy de la iglesia de Dios pentecostal, y otro, soy de la iglesia de Dios del nombre de Jesús. Los independientes a través de la tierra, con sus campañas de evangelistas usan su verdad y sus dones para procurar separar al pueblo de Dios de la esclavitud en que se encuentran y separarle para sí mismo y para sus ministerios y reinos. Y todos son marcados por la palabra de Dios como aún carnales, pues habiendo entre ellos contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres, en la carne. Mientras haya una onza de divisionismo denominacional, sectario en ellos, aún son niños carnales, usando la preciosa palabra y dones de Dios para dividir las ovejas de Dios para ellos mismos.
Y los independientes que se han desligado de las organizaciones que procuran dividir a los hombres para sus ministerios independientes aún están andando en división también. Hasta que nos entreguemos a nosotros mismos para cumplir la oración de Jesús cuando dijo, Padre, ruego, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también sean uno en nosotros, somos todavía carnales. No hemos discernido el cuerpo del Señor. Las denominaciones no tienen revelación de que somos el cuerpo de Cristo y miembros en particular, y aunque seamos judíos o griegos, esclavos o libres, bautistas o pentecostales, blanco o negro, rojo o amarillo, y aun cuando estemos en niveles diferentes de crecimiento y entendimiento, todavía somos todo bautizado por un solo espíritu en un cuerpo, y no podemos vivir la vida de Dios separados y divididos el uno del otro. Tenemos que llegar a ser uno a fin de que el cuerpo sea concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, como dice en Efesios 4:16 de la mañana. Por lo tanto, no importa cuán grande sea la organización de uno, o cuántos dones tenga, o cuán grande sea su tienda de campaña, o cuántos milagros haya visto en su ministerio, hasta que haya sido librado de su divisionismo y haya discernido el cuerpo del Señor y esté procurando cumplir la oración de Jesús, que seamos uno, aún es niño carnal en el reino de Dios. Dios nunca podrá hablarle en gran sabiduría acerca de ser hijos de Dios que se encuentran en los libros de Colosenses y Efesios. Es un hecho interesante que Efesios y Colosenses fueron las dos de las epístolas de Pablo que no fueron escritas para tratar con problemas en la iglesia, sino para descubrir los misterios más profundos de Cristo. Los niños gálatas tuvieron el problema de los judaizantes y estaban volviendo a la ley de Moisés. Los corintios tuvieron toda clase de problemas acerca de seguir a los predicadores, de matrimonio, de fornicación, y del mal uso de dones espirituales. Pablo tuvo que usar todas sus epístolas ministrando a sus problemas, y no pudo seguir hablándole sabiduría más profunda hasta que arreglara los problemas de los niños. Pero cuando escribió a los Colosenses y Efesios, no tuvo que tomar tiempo para tratar con sus problemas, pudo usar toda su epístola hablando la sabiduría profunda de Dios. Así es en la iglesia de hoy. Los adolescentes siempre tienen problemas. Siempre se preocupan acerca de cuál es la iglesia verdadera, o el método correcto de bautizar, o sobre su doctrina. Y mientras aún hay contienda y disensión entre ellos, Dios nunca podrá hablarles como a maduros la sabiduría maravillosa acerca de los hijos de Dios que se encuentra en Efesios y Colosenses, y especialmente en esta declaración gloriosa en nuestro texto para este mensaje. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Si los que leen estas palabras tienen corazones que están abiertos hacia la verdad de ser hijos de Dios, entonces miren conmigo en la primera parte de esta palabra gloriosa, y permitan que Dios hable su gloria a ustedes. De la manera que HABEISRSIBIDO. Al Señor Jesucristo. Abre tu corazón y recibe entendimiento, querido Hijo de Dios. Has recibido en tu corazón al Señor Jesucristo. Si tu nombre es Juan, no has recibido a Juan, él está muerto. Has recibido al Señor Jesucristo. Aun como dijo Pablo, yo, el Pablo viejo, estoy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo estuvo muerto. Aún es así contigo. Tú estás muerto, sin embargo vives, pero el que ahora está viviendo no eres tú, sino Cristo que vive en ti, porque no has recibido a Juan con todas sus limitaciones viejas, débiles, carnales, mas has recibido al Señor Jesucristo. No. He recibido a Samuel, con todas sus viejas debilidades y carnalidad. He recibido en mí, y tú has recibido en ti, al Señor Jesucristo, no solamente a Cristo Jesús, sino el Señor Jesucristo, quien es Señor sobre todo, Señor sobre el pecado, enfermedad, tristeza. A este hemos recibido en nosotros, y nuestro viejo hombre está muerto, por lo tanto debemos dejar de andar en nuestro viejo hombre con todas sus debilidades, y de la manera que hemos recibido al Señor Jesucristo debemos de andar en él, en su verdad, en su amor, en su poder. Muy a menudo oímos a los cristianos decir, considerándolo todo, todavía soy humano, ¿no sabes? Esta es una mentira del infierno. Los que hemos nacido del Espíritu de Dios no somos humanos, somos sobrehumanos. No somos el hombre natural, somos el hombre sobrenatural. No somos el viejo Adán, somos el nuevo Adán. No somos el hombre de la vieja creación, somos el hombre de la nueva creación. Hemos nacido sobrenaturalmente de arriba, y somos criatura nueva. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es,
las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la Biblia, 11 Co. 5:17 de la mañana. Los ministros pentecostales toman el texto y lo aplicaban a cambios externos. Dijeron que significa que las mujeres dejen de cortar su pelo y usar maquillaje, y comiencen a usar vestido con manga larga. No tiene nada que ver con esta necedad carnal. Quiere decir, que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, un hombre de la nueva creación, quien ha nacido sobrenaturalmente de arriba. Todas sus antiguas limitaciones débiles y humanas ya pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, porque él ya ha recibido al Señor Jesucristo. De modo que tenemos que cesar de andar en el viejo hombre que fuimos, con todas sus limitaciones humanas y débiles, y caminar en el a quien hemos recibido, quien no tiene limitación alguna. Muy pocos de nosotros tenemos un entendimiento pleno de aquella palabra, andar en él. Significa vivir en él. Para que nuestros lectores puedan comprenderla completamente, es necesario que compartamos con ustedes las 4 etapas de nuestro crecimiento cristiano. Son: 1. Siervos 2. Discípulos 3. Amigos 4. Hijos. Sin duda podemos hallar todas las 4 etapas reveladas a nosotros en la Biblia. La primera es la de ser siervos, la etapa infantil, cuando recién nacemos de nuevo, y nos vemos como siervos de Dios, y nos llamamos siervos de Dios. Esto es porque solamente tenemos revelación acerca de ser siervos, la revelación de la ley. Esto también es lo que llamo la etapa bautista, porque nuestros queridos hermanos bautistas solamente ministran en el área de ganar almas, o producir bebés, que es maravilloso, pero ellos nunca siguen adelante al bautismo del Espíritu, los dones del Espíritu, y el llegar a ser hijos de Dios, y por eso nunca llegan más allá de la revelación de ser siervos. Cuando nacimos de nuevo como bebés en Cristo, entramos en la etapa de siervos, y en esta etapa todo lo que oímos es, trabajar para Dios, trabajar para Dios. Cuando yo era joven predicador bautista en el seminario, esto es todo lo que oí, y pronto me encontré corriendo tanto que tuve úlceras estomacales, y me agoté físicamente. Asistí al seminario 8 horas por día visitando en el campo de la iglesia cada noche, y luego estudiando hasta 1 o 2 horas de la madrugada. Me puse tan abrumado que un día cuando estaba yendo por la carretera en mi auto, me quedé dormido en el timón, pasé una señal de alto, y choqué con otro auto, y casi me maté. Los que se mueven en la revelación de este nivel de siervos tienen un refrán. Dice así: somos salvos para servir. Suena muy bien al niño en Cristo que no sabe que no es así, pero en efecto está muy lejos de la verdad, es un error grande. No somos salvados para servir. Nuestro Padre no nos llamó del mundo y nos salvó para hacer su siervo por toda la eternidad. Nos creó, nos llamó, y nos salvó a fin de ser hijos con los cuales podría tener comunión por toda la eternidad. La fidelidad de un siervo contra la fidelidad de un hijo. Cuando somos bebés y tenemos solamente la revelación de ser siervos, manifestamos únicamente la fidelidad de un siervo. Pero hay mucha diferencia entre fidelidad como siervo y fidelidad como hijo. Moisés demostró la fidelidad de siervo, pero Jesús demostró la fidelidad de hijo. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, pero Cristo como hijo sobre su casa, Hebreos 3, 5.6. Hay una vasta diferencia entre fidelidad como siervo en la casa y fidelidad de hijo sobre su casa. Moisés únicamente manifestó la fidelidad de siervo, porque no fue perfectamente fiel. Él no alcanzó perfecta obediencia cuando Dios le mandó hablar a la roca, y en vez de hacerlo, la golpeó. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre su casa, y él demostró obediencia perfecta aún hasta la muerte de cruz. Usted y yo, querido lector, no vivimos en el tiempo de Moisés, el tiempo de la revelación acerca de ser siervos. Vivimos en el día de Cristo, el día de la revelación acerca de ser hijos. De modo que somos responsables, no para ser fieles como siervos, sino para ser fieles como hijos. Moisés nunca pudo ser otra cosa que un siervo, porque solo tuvo revelación acerca de ser siervo, la revelación de la ley. La revelación sobre ser hijos de Dios no llegó hasta que vino Jesús, hace 1900 años. Aún así, los que no pueden ir más allá de la revelación de la letra de la ley hoy en día nunca pueden ser otra cosa que siervos, y pueden manifestar únicamente la fidelidad de siervo, porque solamente tienen revelación de siervos. Vamos a ilustrar la diferencia entre la fidelidad de siervo y la fidelidad de hijo.
Supongamos que hay un hombre que tiene su negocio grande, y tiene un siervo que trabaja para él en el negocio. El siervo solamente trabaja por su recompensa. No le importa del negocio. Él trabaja por el sueldo que va a recibir el sábado por la tarde, y va a hacer el trabajo necesario para ganar ese sueldo y ni un ápice más. No solo eso, el señor del negocio tiene que contratar un capataz o superintendente para vigilarle para estar seguro que haga siquiera esto, porque él no es más que un siervo trabajando para su recompensa, y solamente va a demostrar la fidelidad de un siervo. Pero cuando hay un hijo sobre su casa, él sabe que es heredero del negocio. Él trabaja hombro a hombro con su padre, no solamente por recompensas, sino porque él es hijo, y comparte el interés de su padre por el negocio. Se encuentra trabajando hasta altas horas de la noche, mucho después de las horas de la noche, y muy de mañana antes de que se comience el día de trabajo. Su fidelidad será mucho mayor que la de un siervo, porque él es hijo sobre su casa. Esta es la razón que vemos solamente la fidelidad de un siervo en las iglesias de hoy, porque los ministros han predicado solamente la revelación acerca de siervos. No ha habido nada de revelación acerca de hijos. Por eso la gente se ve como siervos y únicamente trabajan por su pago que van a recibir en el cielo algún día, y solamente van a hacer lo suficiente para obtener esas recompensas. De consiguiente, Dios debe tener un pastor, superintendente, vigilándoles y rogándoles y visitándoles para arrastrarles a la iglesia, y poniendo un plato de ofrenda debajo de sus narices para hacer que den a Dios, y todo porque nunca van a manifestar otra cosa que el ser siervos hasta que alguien les lleve a la revelación acerca de ser hijos. Hace algún tiempo, mientras un hermano estaba ministrando en una convención, él ilustraba muy claramente la diferencia entre la fidelidad de siervos y la de hijos. Primero nos recordó que la Biblia dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, Gálatas 4:1. Luego dijo, cuando yo era niño en la granja de mi padre, a pesar de ser el heredero, no fui diferente de un siervo en cuanto a la fidelidad. Cuando vi la cerca rota en el pasto sur y todo el ganado saliendo, no avisé a mi padre que la cerca estaba rota, porque sabía que él me enviaría a repararla y no quería hacerlo. Pero dijo, pasaron los años y tenía casi 21 años, e iba a hacerme heredero de aquella granja. Me daba cuenta que no era solamente la granja de mi padre, sino mi granja también, y la clase de granja que iba a heredar dependía de qué clase de cuidado demostraba yo. Entonces cuando encontraba las cercas rotas en el pasto sur, nadie tenía que decirme que la reparase. Iba para repararla, porque al fin había llegado a ser hijo sobre mi casa y andaba en la fidelidad de un hijo. Hay muchos herederos del reino en la iglesia hoy quienes son todavía niños, que no difieren de los esclavos en fidelidad. Cuando ven las cercas derribadas y las ovejas de Dios descarriándose, miran para el otro lado, porque temen que el Espíritu del Padre les llame para reparar las cercas. Pero, gracias a Dios, hay algunos herederos hoy en día que están creciendo para ser hijos de Dios. De repente nos hemos dado cuenta que somos herederos del reino de Dios. No es únicamente el negocio de nuestro Padre, sino es nuestro negocio también, y la clase de reino que heredaremos depende de la manera en la cual cuidamos de él. De modo que cuando vemos las cercas rotas y las ovejas de Dios descarriándose, no es necesario que nuestro Padre nos predique o que nos ruegue para repararlas. Únicamente plantamos nuestros pies en la brecha y comenzamos a reparar las cercas. No es necesario que se nos suplique para orar, para predicar, para dar al reino de Dios. Nos vemos como hijos de Dios, y vamos a ser fieles, no como siervos en la casa, sino como hijos sobre la casa. No necesitamos que pongan platos de ofrenda delante de nosotros a fin de obligarnos a dar a Dios, ni que nos visiten para que nos reunamos. Nuestro motivo para servir es nuestra herencia delante de nosotros, no la ley detrás de nosotros. Discípulos. Durante muchos años, como joven ministro bautista, conocí solamente la revelación y la fidelidad de siervo. Entonces vi la enseñanza sobre discípulos en las Escrituras. Yo había supuesto que, en vista de ser yo cristiano, ya fui un discípulo, pero el Espíritu me demostró en las Escrituras que hay una diferencia marcada entre un discípulo y un cristiano, y que no todos los cristianos son discípulos. La palabra traducida discípulo quiere decir estudiante o aprendiz. Sin duda podemos ver que no todos los cristianos son estudiantes de Jesucristo. Muchos que asisten a la escuela dominical y la iglesia de vez en cuando no se preocupan si aprenden la mente de Cristo o no, y muchos que asisten con regularidad a la iglesia, no tienen interés en aprender la mente de Cristo.
En los tiempos de Jesús, el término discípulo significaba mucho más de lo que la mayoría de cristianos entienden. En aquel entonces había muchos profesores religiosos en Israel llamados maestros. Uno de los mayores se llamó Hillel, otro fue Gamaliel, a cuyos pies se sentó Pablo como su discípulo. A causa de no ser aceptado Jesús como el Cristo por los judíos, fue considerado únicamente como uno de los maestros. Cuando uno se hizo discípulo de uno de estos maestros, tuvo que tomar todo lo que poseía y ponerlo a los pies del maestro, y trasladarse a la casa del maestro, y dondequiera que fuese el maestro, si aún solamente al mercado, todos los discípulos le seguían, y el maestro continuamente les enseñaba, una verdad aquí, y otra allá. Si Jesús no dijo que para esto somos llamados, entonces la Biblia está equivocada. Porque él dijo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Luke 2:27 de la tarde, 33. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Luke 2:26 de la tarde. Con esto como medida, ¿cuántos cristianos que usted conoce son discípulos de Jesús? Durante varios años anduve solamente en la esfera de siervo, con únicamente la revelación y la fidelidad de siervo. Luego vi el discipulado verdadero en las Escrituras. Cuando lo vi, dejé atrás el seminario y sus sistemas carnales, diré todos mis libros. Tomé todo lo que fui y todo lo que tuve y lo puse a los pies del Maestro, recibí el bautismo del Espíritu, y entré en la casa juntamente con el gran Maestro, del cual dijo Jesús, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 4:13 de la tarde, hablando del Espíritu Santo. Entonces empezó a enseñarme las 24 horas del día. Me enseñó acerca de la sanidad divina, de los dones del Espíritu, cómo echar fuera demonios, y comenzó a enseñarme sobre el plan eterno de Dios para perfeccionar a los santos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la hora del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. F. 4:11 de la mañana -13. Amigos, después de que el gran maestro me hubo enseñado el plan eterno de mi Padre Celestial para su reino, luego me mostró la amistad en las Escrituras. En Juan 3:15 de la tarde, cuando los discípulos de Jesús habían estado con él y habían sido instruidos por él durante 3 años, él les dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Cuando vi esto, entendí que un siervo es un negocio, nunca conoce los planes y propósitos de su Señor para el negocio. Cuando Jesús había enseñado a sus discípulos durante 3 años todas las cosas que su Padre le había mostrado acerca de su propósito para su reino, buen tiempo para que dejasen de ser siervos y discípulos, y que entrarán en amistad. Aún así, cuando el gran Maestro, el Espíritu Santo, me había enseñado el plan eterno de mi Padre para su reino, fue tiempo que yo entrase en amistad. Permítame ilustrar esto para usted. Aquí tenemos un señor que tenía un negocio grande, y él tenía un siervo que trabajaba para él en una maquinaria. Ese siervo no sabía todo acerca del negocio de su señor. Únicamente sabía de su maquinaria, pero era fiel como siervo. Trabajaba duramente, siempre llegaba a la hora. Él daba al señor del negocio un día cabal de trabajo. El señor del negocio ve su fidelidad como siervo, y un día le pone su mano en el hombro y le dice, sube más arriba. Le lleva arriba a un cuarto donde hay un gran maestro que está condicionado por el señor del negocio para enseñarle todo acerca del negocio, y él llega a ser un discípulo. Ahora él es fiel como discípulo. Nunca falta en la escuela, siempre está a tiempo, estudia bien, y aprende todo acerca de los planes del Señor para todo el ramo del negocio. Luego un día el Señor le dice, ya no te llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero te he llamado amigo, porque te he enseñado todo acerca de mi negocio. De modo que le lleva a la oficina principal y le hace socio en el negocio.
Durante varios años yo trabajaba como siervo en el comercio de mi padre, únicamente sabiendo una clase de trabajo, el de ganar almas. Fui fiel como siervo, lo mejor que pude. Luego un día el señor del comercio me dijo, sube más arriba, y recibí el bautismo del Espíritu, y él me trasladó a un cuarto especial donde el gran maestro, el Espíritu Santo empezó a enseñarme todo sobre el negocio de mi Señor, aun como dijo Jesús, tomara de lo mío, Dios lo hará saber, Juan 4:14 de la tarde. Fui fiel como discípulo, y cuando el gran maestro, el Espíritu Santo, me había enseñado los planes de mi Padre para su reino, oí su voz decir, sube más arriba, y entré en amistad. Allí me mostró el texto glorioso en 1 Co. 13:9 donde dice que somos colaboradores de Dios. Este fue un andar diferente. Cuando somos discípulos, andamos tras él siendo enseñados, pero cuando entramos en amistad, andamos con Dios, porque somos colaboradores de Dios. Cuando entré en la amistad, pensé que esa fue maravillosa lo mejor. Él me dio una avioneta para viajar muchos miles de kilómetros a través del mundo, y un ministerio de alimentar y cuidar sus ovejas. Estuve muy contento porque creía que esto fue lo más alto que se podría subir en Dios, un amigo de Dios, laborando juntamente con Dios, andando con Dios. Pero después vi que fue a la iglesia corintia que Pablo dijo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, 1 Co. 2:6, sabiduría que no pudo hablar a los corintios. Entonces el Señor me mostró en el libro de Colosenses, el libro acerca de ser hijos, y me enseñó un andar más alto que de siervo, o discípulo, o amigo, en la palabra gloriosa, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Aquí tenemos el andar de los hijos de Dios al cual el Señor desea que lleguemos. Cuando somos siervos, trabajamos para Dios. Cuando somos discípulos, andamos tras él siendo enseñados. Cuando somos amigos, andamos con él. Pero cuando llegamos a ser hijos, andamos en él. Cuando somos siervos, trabajando por Jesús, estamos siempre bajo él. Cuando somos discípulos, caminamos tras él. Cuando somos amigos, caminamos juntos a él. Pero cuando están dando con alguien, todavía es posible caminar un paso detrás de él, y allí es donde la mayoría nos quedamos. Pero cuando andamos en él, es imposible o ir adelante un paso o quedar atrás un paso, porque no nos movemos hasta que él nos mueva. Esta es la plenitud del significado de la palabra, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Este es el andar al cual Dios procura llevar a cada uno de nosotros un mandar en él, donde no nos movemos hasta ser movidos por él. Entonces haremos vida el uno al otro en lugar de muerte. Para terminar, regresemos a nuestra ilustración donde el señor del gran negocio siguió ascendiendo a su siervo. La verdad es que aquel siervo era su propio hijo, heredero del comercio y señor de todo, pero porque era niño, en nada difería del siervo, como dice la Biblia, y su padre no podía darle su herencia y ponerle sobre él el negocio, hasta que le hubiera traído al nivel de ser hijo. De modo que le hizo empezar con una maquinaria como siervo. Cuando él fue fiel como siervo, el padre le trasladó al cuarto del discipulado, para aprender todo acerca del negocio. Cuando fue fiel como discípulo, y aprendió todo sobre el negocio, su padre le puso en la oficina principal como amigo y socio. Cuando fue fiel en ser amigo y socio, entonces un día el padre le dijo, hijo, yo quiero retirarme completamente de negocio, y descansar, y entregártelo todo, para poder dirigirlo por medio de ti. Recibe tu herencia. Aún así, nosotros somos herederos de todo cuanto tiene nuestro Padre Celestial, pero Gal 4:1-2 dice que entre tanto que somos niños, en nada diferimos del esclavo, aunque somos señor de todo. Nuestro Padre no puede entregarnos nuestra herencia hasta que nos haya enseñado todo acerca de su reino. Por eso, Él tiene que hacernos comenzar como siervos, luego discípulos, luego amigos, luego hijos. Y un día nuestro Padre Celestial entregará a nosotros todo su reino y reinará, no sobre nosotros, ni con nosotros, sino por medio de nosotros como hijos de Dios, diciendo, recibe tu herencia.